vayamos a realizar va a ser eterna. Cualquier proyecto que se vaya a ejecutar aquí, cualquier actividad va a ser eterna. Porque al final no es que se trata de hacer la mayor cantidad de actividades. No se trata de hacer eso. Se trata de reflejar el amor a través del servicio para lograr un cambio en el ser humano. Porque si bien es cierto, nosotros podemos destinarnos a realizar full obras, cualquier cantidad de obras, pero si en esas obras no está primero el propósito de Dios y el amor de Él, y en esas obras nosotros no vamos a reflejar el amor de Dios, lo más probable es que eso solamente quede en actividades, en obras y nada más. Y ahí nosotros nos ponemos a analizar. Para obras, para actividades, están las fundaciones, está el municipio, está la prefectura, que pueden hacer muchas obras. Pero la obra de la iglesia se fundamenta en el amor y permite lograr un cambio en las personas, permite transformar a quienes la reciben. Porque aún así hay fundaciones que hoy en día ya no están operativas. Y todo lo que esas fundaciones hicieron, todo lo que esas fundaciones entregaron, pudo haber logrado un impacto en la gente. Pero no es lo que entregamos, sino cómo lo entregamos. De qué manera nosotros nos ofrecemos lo que vamos a entregar. Cuando las cosas se hacen sin amor ni entrega, solo habrás hecho algo, habrás cumplido algo, una tarea, que con el tiempo eso va a desaparecer. Pero cuando tu acción está llena de amor, no solamente se impactará, conmoverá y llegará al corazón, sino que también permanecerá. Casualmente ayer estábamos en un ayuno con un ayuno del Ministerio de Exploradores del Rey, que fue de gran bendición. Y un pastor conversaba sobre su nieto. Él nos hablaba de que su nieto ya, al parecer allá, ellos reciben la clase en la noche. Pero ya el nieto, a partir de las 5 de la tarde, él ya está sentado en la sala esperando que ya alguien lo vaya a dejar a la iglesia para recibir la clase. Conocimos al comandante que le da la clase. Y precisamente se puede ver que es una persona que transmite ese amor, esa paz. Y cuando un niño recibe eso de un comandante, va a ansiar eso, va a ansiar estar en ese lugar, va a querer estar en ese sitio. Pero cuando no ocurre nada, cuando solamente llegas y das clase, pero no incluyes lo principal, el amor, la paciencia, solamente vas a ejecutar una actividad. Y como les decía, solo habrás cumplido, si no lo haces con amor, solo habrás cumplido con una tarea, que con el tiempo desaparecerá. Cualquier director, cualquier comandante, cualquier consejero o consejera, solamente cumplirá una actividad si esa actividad no se hará con amor. Si alguno de los proyectos de ASPE o los proyectos de ProTemplo se ejecutan en la iglesia, pero no está impregnado el amor como tal en esa actividad, lo más probable es que solamente se haya ejecutado una actividad y nada más. Pero no habríamos logrado ese impacto, ese cambio en las personas, en quienes reciben aquello. Y es porque el amor permanece y el amor no se mueve por nada. Porque el amor es de Dios precisamente y porque es perfecto. Y en efecto, el apóstol Pablo se tomó 5 versículos para poder describir qué es lo que es el amor. ¿Amén? 1 Corintios 13, 4, desde ahí empieza él a describir qué es el amor. O sea, el amor es tan perfecto que no lo pudiste describir en un versículo ni en 2. Te tomaste 5 versículos para hacerlo. Yo sé que muchos quisieran leerlo. Quien lo tenga puede leerlo.
envidia, el amor no es jactancioso, no se amanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Es una descripción tan perfecta sobre algo que está a nuestro alcance constantemente. O sea, el amor está al alcance de cualquiera de nosotros. Y es algo tan perfecto que incluso Pablo se toma el tiempo de hacer una comparación dentro de la esfera cristiana. Dentro del mundo cristiano, él comienza a decir que cuando existan las profecías, las lenguas se acabarán, pero hay algo que va a permanecer, algo que sí es perfecto, y es el amor. Y cuando yo leía esto de aquí, hasta yo me sentía aludido por Pablo. Luego él sigue añadiendo y pregunta: ¿de qué sirve dar todo lo que tengo, profetizar en lenguas, tener mucho conocimiento, si en algún momento se puede acabar, mientras el amor nunca deja de ser? Pero yo decía, ¿cómo es que se va a acabar eso si precisamente viene de Dios? Y es que al analizar aquello, me pude dar cuenta que no es que se trata de tener nada en contra de las personas que tienen dones. Por ejemplo, aquí hay personas, hermanos que también cantan, que profetizan, que tienen conocimiento. Pero es que en ellos no hay, en aquello no hay perfección. Y resulta que solo lo perfecto permanecerá. Porque aquí ninguno de los que profetizan, ninguno de los que cantan, ninguno de los que tienen conocimiento lo hacen con perfección. Y suena muy duro esto de aquí. Porque reflexionando, yo sé que muchos de ustedes al hermano Santiago le han de haber escuchado a algún gallo cuando cantaba. Amén. Amén, gracias por la aclaración, mi hermano. Pero en eso radica la imperfección de estos dones. Ninguno es perfecto. ¿Y qué ocurre? La Biblia lo aclara. Esa imperfección, cuando llegue lo perfecto, esa imperfección desaparecerá. Y por más profetizaciones que tengas, profecías, por más lenguas que hables, por más conocimiento que tengas, por más don musical que tengas, si eso no está impregnado de amor, no va a permanecer. Primera de Corintios 13:9 nos sustenta esta palabra. Primera de Corintios 13:9 nos sustenta lo que estamos analizando hoy. Amén. ¿Quién lo tiene? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. Yo profetizo en parte, es decir, no llego a completar aquello, no llego a esa perfección. En parte conocemos, no conocemos todo. Y nos indica que prácticamente todo lo que hacemos nosotros en la iglesia no lo hacemos a la perfección, pero sí existe algo perfecto. Y más abajo, en el verso 10, por favor, léalo, por favor. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ok, cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto, chao. Lo imperfecto desaparecerá. Y qué casualidad que en el verso 8, lo que nos dice nuestro hermano Michael, ayúdenos por favor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mi hermano, prácticamente el amor de Dios que nosotros podemos reflejar es la solución a todo. Es el mayor arma
que nosotros podemos utilizar para todas las cosas que nosotros vayamos a hacer. Yo les decía qué casualidad, pero en realidad no es ninguna casualidad, es poder de Dios. En el mismo capítulo Dios nos dice que jamás desaparecerá, y eso es el amor. Nada florecerá si no está impregnado de amor. Por eso es que al inicio, 1 Corintios 16:14 nos dice que todo lo que hagamos, absolutamente todo, no solo, y ahí él no es que está diciendo lo que vayan a hacer con la gente de la fe, no, todo, e incluso hasta en sus trabajos. Una vez yo escuché en una radio que decían: todas las cosas que vayan a hacer en el trabajo, háganlo con amor, para que su trabajo predique al resto. Y como les decía, no dejemos de hacer las cosas con amor. No dejemos de preocuparnos por el otro. Si algo se le cae al hermano Michael, por más alto que él sea, y si usted puede alcanzar, páselo. No hay ningún problema. Agachémonos y pasemos. Si vemos a alguien mal, no dudemos en acercarnos a hablarle, a escucharle, calmarle. Yo recuerdo que cuando ocurrió la muerte de mi hermano, yo estaba muy, pero muy enojado con Dios. Y si mi corazón estaba duro, mi corazón se endureció aún más. Pero dentro de mi frialdad, yo pude resaltar algo, me pude dar cuenta de algo. Mi mamá pasaba la mayor parte del tiempo motivada. Mi mamá pasaba la mayor parte del tiempo enlazada a algo, y era precisamente a las oraciones, a los comentarios de apoyo de la iglesia, a las actividades de la iglesia, a la iglesia como tal, y fundamentalmente ella estaba ligada a Dios. Entonces, en ese momento de abismo, la iglesia puede hacer algo en una persona. Y dentro de mi frialdad yo me di cuenta de eso, porque realmente fue una gran tragedia aquello que yo no sabía cómo era que mi mamá pasaba de pie. Tuvimos momentos bajos, muy duros, pero aún así yo veía y me sorprendía de ver cómo mi mamá estaba parada. Momentos en los que yo ya ni podía, o en mi soledad yo me quebrantaba, yo a ella la veía muy fuerte, pero fue por lo que les comentaba, las acciones que toma la iglesia en los momentos duros de cada uno de nosotros. Así, muchas personas se pueden llevar ese lado bonito de cada uno de nosotros como testimonio en nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, también como dice el texto, tengamos paciencia, que en el momento menos esperado, como dice la palabra, segaremos aquello que anhelamos. Y como en múltiples ocasiones lo hemos escuchado, lo que sembraste con lágrimas, con alegría cosecharás. No desmayemos como lo hizo el pueblo de Israel. Vamos a leer en Salmo 106. Recuerden que todos nosotros tenemos promesas. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Pero cuando tenemos esas promesas, para llegar a esa promesa, el camino no va a ser fácil. Y creo que más de uno de aquí sabe que el camino por el que nosotros estamos transitando no está siendo nada fácil. Muchos se están encontrando con piedras, otros con rocas, otros con unos huecos, otros con baches, otros con unos abismos, pero no está siendo nada fácil. Al final, Dios siempre nos muestra su gloria. Pero, mis hermanos, mucho cuidado con lo que le pasó al pueblo de Israel, tal como lo redacta Salmo 106, el verso 13. ¿Alguien lo tiene? Verso
13. Ok, el 14 también. Ok, bien pronto se olvidaron y no esperaron el consejo del Señor. Ya ustedes saben el resto, lo que ocurrió con el pueblo, por no haber esperado el consejo. En muchas ocasiones nosotros no tenemos respuesta al instante sobre lo que queremos, lo que anhelamos, sobre lo que deseamos. Y llega ese proceso en el que nosotros nos llegamos a comparar con el resto de personas. ¿Por qué persona ya lo tuvo? ¿Por qué yo no? ¿Por qué está ocurriendo acá esto? ¿Por qué en mí no? Y cuando yo entré, por ejemplo, yo me cuestionaba bastante. Yo personalmente me cuestioné mucho por qué me demoré tanto en regresar. Y siempre fue algo que me aturdía la cabeza, me aturdía la mente y no me permitía estar tranquilo. Y más allá de haber retomado la salvación, yo vivía con esa astilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces nosotros no tenemos que estar preguntándonos este tipo de cosas. Simplemente tenemos que continuar nuestro camino y aceptar la voluntad de Dios. Dios permitió que eso ocurriera por algún propósito en nuestras vidas. Y lo único que podemos hacer es continuar. Y como yo lo suelo decir, no necesitas entenderlo, solo necesitas sentir la presencia de Dios y buscarlo. Y el resto pasará. Hay muchas situaciones que en nuestras vidas a nosotros nos van a llenar de dolor, de frustración. Y por si fuera poco, va a llegar una tras una. Y después ya pasamos una semana y va a venir otra. Y después otra. Pero no tenemos que preguntarnos por qué nos llega, sino cuál es el motivo de esto. ¿Y qué es lo que Dios quiere con nosotros? Para poder encontrar ese propósito que cada uno de nosotros tiene destinado en Cristo Jesús. Pero no caigamos en lo que dice Salmo 106, la advertencia. No dejemos de oír el consejo de Dios. Todo lo que nosotros deseemos, pongámoslo en las manos de Dios y que Él lo ejecute en el tiempo que Él crea conveniente. Por eso, mis hermanos, no dejemos de hacer obras humanas. Recuerden que para que el mundo abriera los ojos y para que comprendiera la salvación, el Verbo se tuvo que hacer carne. En muchas ocasiones nosotros queremos sonar espirituales, pero nos olvidamos de ese lado humano que nosotros tenemos aquí. ¿Qué es lo que puede hacer el humano? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Agachar el hombro. ¿Cuáles son esas acciones que nosotros podemos emplear en la iglesia? Como lo dice su palabra, mayormente con la gente de la iglesia, con el pueblo de la fe. Y como les decía, es importante el esfuerzo humano, hasta el punto de que el verbo se hizo carne, para que nosotros comprendiéramos, para que pudiéramos aprender. El esfuerzo humano es parte de la obra, no es la totalidad. Pero sí es importante porque cuando las acciones, los gestos, las palabras de apoyo están llenas de amor, no solo restauran, sino que logran un impacto en las personas. Y más aún en las personas que forman parte de la iglesia. Hablar del porcentaje humano que tiene una obra es complejo, porque normalmente nosotros esperamos sonar, como les decía a un inicio,
deseamos sonar espirituales, es decir, que todo vaya a funcionar a través del Espíritu Santo. Y eso es bueno, mis hermanos. Eso es bueno, porque en nuestras vidas debe estar el Espíritu Santo en todo momento. Debe estar con nosotros y sobre nosotros. Pero nosotros estamos enviados también para hacer actividades, para ejercer ese esfuerzo humano, pero lleno de amor. Por eso es indispensable repotenciar el esfuerzo humano. Y recuerden esto, Jesús, aún dentro de su majestuosidad, Él entendió que un grupo social estaba siendo excluido cuando Él estuvo caminando con nosotros. Estuvo caminando con nosotros y se dio cuenta de aquello, que no solamente había exclusión social, había discriminación social. Y en todo momento Él comprendió las necesidades de las personas. ¿Qué ocurría? Las personas enfermas eran excluidas. Las personas en pecado eran totalmente castigadas. Las personas que asumían un cargo eran totalmente rechazadas por el pueblo de Israel, como era un cobrador de impuestos. Jesús observó todo aquello y Él fue, yo estaba leyendo todo y llegué a la conclusión de que Él fue casi como un sociólogo espiritual. Él incluyó a personas que no tenían, según el contexto social de aquella época, que no tenían nada que ver y que no merecían estar incluidas. Jesús las incluyó, sin ningún tipo de condición, absolutamente sin nada. Él las incluyó. Y en todo momento, Él aplicó estrategia. Y en todo momento, no solamente utilizó la palabra, sino que también utilizó el servicio social. Y uno de los servicios sociales más grandes que ustedes saben, es el que ocurrió en Marcos 6, 36 y 37. Aquí nos dice, el 36 dice: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Él les dijo: dadle vosotros de comer. Activó la palabra, la enseñanza, pero también activó el servicio social. ¿Hacia quiénes activó ese servicio social? Hacia personas que no todos eran judíos, de hecho habían gentiles. No observó nada él simplemente activó. Hubo amor, hubo palabra, hubo salvación y hubo servicio social. De esta manera observó que el ser humano necesitaba alimentarse y en ningún momento dudó en orarle al Padre para que pudiera alimentarse el pueblo. En la práctica social, Dios puede duplicar de 5.000 alimentados, Él puede alimentar a mucho más, 10.000. Pero todo tiene un inicio, mi hermano. Y se inicia con manos para dar y con manos para recibir a los necesitados. Con ojos para iluminar a quienes de pronto estén oscurecidos por las frustraciones, por la ansiedad, por los problemas. Pero también palabras para alentar, confortar y restaurar a quienes lo necesiten. Porque el departamento de Aspen o cualquier otro departamento puede tener una iniciativa. Pero ¿qué ocurre si estas iniciativas no se manejan bajo la misma línea, que es la del amor, la del servicio, la de dar? Y esto de aquí también confrontó mi vida, porque estoy en una situación en donde no había tenido la oportunidad de vivir esto y de entender esta palabra. Pero el Señor nos envía eso, a tener el amor de Dios para realizar cualquier actividad, y más aún si se trata del servicio social. Dijimos que Gálatas 6, 9
era nuestro texto, y a eso le habíamos añadido el 10. Y el 10 dice lo siguiente: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a la familia de la fe. Yo les decía que cuando ocurrió lo de mi hermano estaba tan frustrado, pero la iglesia logró un cambio en mi percepción. La iglesia logró impactarme en mi posición, y asimismo la iglesia puede lograr un impacto en muchos familiares, en muchas personas, e incluso tenemos la responsabilidad social de lograr un impacto en el barrio. Y ya yéndonos un poco más para el lado social, a nivel de corporaciones, cualquier industria, cualquier empresa tiene una responsabilidad social con la gente del alrededor. Ellos tienen que retribuirle a la comunidad algo de lo que ellos están haciendo dentro de sus instalaciones. Le llaman responsabilidad social corporativa. La iglesia también tiene ese tipo de responsabilidad, no corporativa, sino de salvación, de ofrecer este hermoso regalo que cada uno de nosotros tenemos y con el que vivimos, y de compartirlo con el resto de personas, y más aún de las personas que viven cerca de esta iglesia. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de lograr un impacto, así como lo hicieron en su debido tiempo con Santiago, ahora el hermano Santiago. Podemos lograr un impacto en el resto de personas, pero siempre añadiendo el amor de Cristo, que eso es lo que nos va a diferenciar en cualquier actividad que nosotros vayamos a hacer. Así muchas personas se pueden llevar ese lado bonito de cada uno de nosotros, y más que todo, de la salvación. Porque en realidad nosotros debemos tener amor los unos con los otros para restaurarnos, alentarnos, corregirnos en Cristo, porque es lo único perfecto que permanece, y como ya lo observamos. Nuestras acciones al servicio de la comunidad también edifican y transforman, cuando vienen únicamente del amor de Dios. No está mal en crear una campaña de salud. No está mal entregar comidas a quienes no tienen de pronto qué comer. No está mal. Lo que sí estaría mal es que nosotros queramos depender de eso. Pero estas acciones a nosotros primero nos ayudaría a demostrar a través de algo físico el amor de Dios. Yo conversaba ayer con una persona y me decía, Santi, un varón en Cristo me vino a pedir $300. No, $400. Yo solo tenía 300. Y antes de que él le prestara, porque él tenía esa predisposición de prestar, él me decía, a mí me gusta ayudar al necesitado. Si yo veo a alguien que necesita, yo le doy. Y yo tengo problemas con mi esposa precisamente por eso. Y él me decía que para él esa es la forma de agradar a Dios. Me dice, a través de esa forma yo siento que Dios me ha perdonado y que yo estoy bien con Dios. Entonces, ahí tuve que meterle ese mensaje de evangelización. Una cosa es la misericordia, una cosa es ser dadivoso y que Dios te bendiga, y otra cosa es ser salvo, ¿no? Pero bueno, él me comentaba eso, y en un momento me dijo que le terminó prestando los $300, le prestó. Después de eso me comenta que el varón le había dicho a él, fui donde mi hermano
consulté a algunos hermanos de la iglesia también y ninguno me prestó. Pero usted sí me prestó. Y este varón de acá no se congrega, pero él me comentaba que tenía constantemente ese sentir de prestar y ayudar más que todo, ese sentir de ayudar. Entonces, a donde quiero llegar, mis hermanos, es que de pronto nosotros estamos en esa posibilidad de hacer algo por alguien. No dudemos en hacerlo. Y como les decía, nosotros podemos tener muchos proyectos, ideas, pero si no estamos impregnados del amor de Dios, que es lo único que permanece, que es lo único perfecto, que es lo único que no se va a desvanecer, y que es lo único que ha sido descrito en 5 versículos. De la descripción se toma 5 versículos para poder entender qué es. Si no tenemos eso, mis hermanos, probablemente muchas de las cosas que vayamos a hacer no van a tener sentido. Van a tener un tiempo de duración y va a llegar hasta ahí, pero no se va a lograr ningún impacto en las personas. Y la verdad es que nosotros queremos lograr eso en la iglesia. Pero antes de lograr eso en la iglesia, queremos que primero comprendamos que debemos de llenarnos de ese amor, de llenarnos de esa bondad, para poder lograr primero un cambio en nosotros. Porque al final, mis hermanos, al leer la descripción del amor, hasta yo me puse a pensar, y me puse a pensar, esto sí, esto probablemente sí, porque así nos va a ocurrir. Esto sí, y comenzaba el check, no sabía si ponerle check en cada una de las bondades del amor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos que transformarnos nosotros en Cristo. Y si tenemos la oportunidad de obtener la perfección, tal como la describe aquí, pues hagamos la nuestra, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús dejó trazado el camino para que aprendiéramos a predicar con un corazón que manifestara acciones serviciales. Recordemos que estamos enviados a hacer esto porque Jesús ya lo enseñó. Él fue un estratega de la inclusión social. Y que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Todos podemos ser ásperos. Y eso yo lo venía escuchando. ¿Pero cómo? Fácil, en el sentido que todos podemos estar predispuestos para dar si observamos una necesidad social. Y por ejemplo, si ustedes observan que un hermano está pasando por una situación, fácil, a cualquiera de los hermanos que conformamos ASPEN o a cualquiera de los directores, poder acudir, o a los pastores, precisamente, acudir y decirle, mi hermano, estuve observando esto, ¿qué tal si podemos hacer esto con el hermano? Desde ahí nace, desde esa necesidad, desde ese interés. Pero todos podemos ser ASPEN si tenemos impregnados el amor en nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos. Eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor. Gracias porque me has enseñado a comprender esto. Danos fuerza, Padre Celestial, y sabiduría para no solamente entender tu palabra. Danos la fortaleza para aplicarla en nuestras vidas constantemente. Ponemos en tus manos todas las actividades que se vayan a ejecutar, Padre Celestial, en las que deseamos que solamente estén impregnadas de tu presencia y de tu amor, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Transforma nuestras mentes. Perdónanos, Señor, si te hemos estado fallando. Perdónanos, Padre Celestial, si no hemos estado haciendo lo correcto. Gracias nuevamente por que siempre nos das palabra para poder entenderte y poder saber lo que tú quieres de nosotros, Señor. Te lo pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén.